San Martín, Facultad de Educación y Humanidades, sede Rioja. Pertenecemos a los programas de educación inicial, primaria y secundaria. En esta oportunidad desarrollamos una monografía en el área de metodología para el trabajo universitario, que lleva como título Estrategias para la comprensión de textos, toma de apuntes y de su escritura. Tiene como objetivo general investigar sobre estrategias para la comprensión de textos, toma de apuntes y de escritura, para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan por la educación básica y universitaria. A continuación, desarrollaremos cada capítulo entre sí. Dentro de ella hablaremos sobre definición, características, principios y tipos. Con respecto a la definición, según el pensamiento de Haltem, una estrategia es el proceso a través del cual una organización formula sus objetivos y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia existen dos claves: hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Robert Hayes y Steve Waldray han descubierto 5 características fundamentales de la estrategia. 1. Horizonte temporal. Generalmente la palabra estrategia se emplea para describir actividades que comprenden un amplio horizonte de tiempo en la relación con el tiempo que se tarda en efectuarlas y el que se tarda en observar su impacto. 2. Impacto. La estrategia no necesariamente debe ser impactante desde su escogencia, pero al menos su impacto final sí debe ser importante. 3. Concentración de esfuerzos. Una estrategia eficaz, por lo general, suele requerir concentrar la actividad, esfuerzo o atención en un número bastante reducido de fines, lo que disminuye implícitamente los recursos disponibles para otras actividades. 4. Patrón de decisiones. La mayor parte de las estrategias exigen que ciertos tipos de decisiones sean tomadas con tiempo. Estas han de apoyarse la una con la otra como siguiendo un patrón uniforme. 5. Capacidad de penetración. Una estrategia engloba un amplio espectro de actividades, lo cual requiere que todos los niveles de una organización actúen casi indistintamente en formas que recuerden las estrategias. Principios. Según el autor Amalio Rey, el concepto estrategia se forma en 3 principios. 1. Visión a largo plazo. Mirar más allá del día a día del corto plazo. 2. Rivalidad. Prever los pasos futuros de los competidores de nuestro juego competitivo. 3. Renunciar, priorizar. Esto no significa abandonar cualquier línea de negocio o producto que no tenga futuro, sino reasignar los recursos con un criterio coherente y que tenga una venta en el futuro. Tipos. Bill y Ray Richardson clasifican las estrategias en 5 tipos. 1. Crecer. Se aplican en la creación de opciones para negocios adicionales, cuando hay oportunidades que encajan con las fortalezas. Estas pueden ser adquisición, fusión o alianza estratégica. 2. Consolidar. Es un intento dinámico por mantener la actual capacidad de generación de riqueza, mantener la participación en el mercado y optimizar la operación de la empresa. 3. Contraerse. Si la empresa ha fracasado en competir exitosamente, estas estrategias pueden aplicar para eliminar lo inservible del sistema y quedarse solamente con lo que genera utilidades. 4. Liquidar. Es la opción cuando no se tiene ventaja competitiva o no se tiene fortalezas para anular amenazas. 5. Vegetar. No hacer nada. Continuar igual. No reaccionar a los cambios del entorno. Estas estrategias pueden desembocar en alguna estrategia de liquidación.
Para continuar con el siguiente capítulo, el capítulo número 2, tenemos el texto. Su definición, según el autor Lotman, nos dice que es un conjunto sígnico coherente, y ya sea cualquier conjunto portador de un significado integral. La formación semiótica singular, cerrada en sí, dotada de un significado y una función integral y no descomponible. Según otro autor, nos dice: el texto es una unidad de lengua en uso. El texto no es una oración, pero es más grande, dice. Es algo que difiere de la oración en clase. Es mejor entender el texto como una unidad semántica y no que consiste solamente en oraciones. Además, nos dice otro autor de que el texto es una unidad de lengua en uso. El texto no es una oración, pero es más grande. Es algo que difiere de la oración en clase. Es mejor entender el texto como una unidad semántica. Además de esto, un texto no consiste en oraciones. Está realizado por un conjunto de decodificaciones, ya sea por oraciones y palabras. Si lo entendemos así, no esperaremos encontrar el mismo tipo de integración estructural en las partes de un texto como las que encontramos en las partes de una oración. Según el autor Bernardes, en su obra La Introducción a la Lingüística del Texto, que fue publicada en 1982, da su punto de vista para definir el texto como una función que se encuentra dividida en siguientes factores. 1. Carácter comunicativo. Dice que es una acción que tiene como finalidad la de comunicar. Además, el libro debe ser llamativo para que así el lector pueda entender y comprender muy bien las ideas que el autor quiere transmitir. 2. El carácter pragmático. Se produce en un contexto extralingüístico con interlocutores y referencias constantes al contexto. 3. El carácter estructurado, que es una organización interna basada en las reglas que garantiza el significado de un texto. Posteriormente, continuando, tenemos las características externas y las características internas. Las características externas están dependiendo al tamaño del texto y de las características de las instrucciones que se utiliza, ya sea subtítulos, numeraciones y distintos recursos gráficos, como pueden ser cuadros, imágenes, ilustraciones y colores. Bien, prosiguiendo, tenemos las características internas, en las cuales nos dice que predomina la función vertebral en el lenguaje, pues lo más importante son las acciones que debe realizar. Además de esto, presentan un vocabulario preciso y especializado. Existen varios tipos de textos funcionales, texto científico y técnico. Sus cualidades son la objetividad. El texto científico y técnico, el cual tiene sus tres elementos, que son la objetividad, la universalidad y la claridad. Además de esto, tenemos el texto periodístico, el cual también contiene tres elementos, donde dice la formación, la información y a quiénes va a llegar. Posteriormente tenemos los textos literarios, donde nos da a entender que el texto literario constituye un acto de comunicación que tiene como fin su perduración y conservación, ya que va dirigida a un destinatario, sino a todo el mundo. Además, los textos didácticos, donde dice: la publicidad consiste en la difusión de textos e imágenes que invitan a adquirir ciertos conocimientos o productos. En un texto histórico nos relata hechos, acciones, personajes y acontecimientos pasados, y generalmente son los más destacados de su época. Como tercer capítulo tenemos la comprensión de textos. La comprensión lectora es uno de los elementos más importantes del proceso de enseñanza, porque además de transversalizar todas las áreas del conocimiento, influye en el desempeño que el estudiante puede alcanzar en el contexto familiar, escolar y social. Antes de ahondar en las habilidades que intervienen en el proceso de comprensión lectora, es necesario precisar que la lectura puede valorarse desde dos perspectivas. Una, como medio y como fin, y dos, habilidad generalizada de leer. Comprensión de texto.
A partir de la interacción de estos tipos de información, el lector elabora un nuevo significado por medio de un proceso que detalla en 3 fases. La primera es la formulación de hipótesis. Es cuando el lector anticipa aspectos del conocimiento del texto que va a leer con sus conocimientos previos. Por ejemplo, es decir, nosotros leemos el título de una obra, ya sea 100 años de soledad. Con ello tú te estás anticipando a qué es lo que trata el texto, qué contenido tiene. Verificación de la hipótesis. Consiste en la confirmación en el texto de aquello que como lector has puesto por medio de evidencias gráficas, sean letras, signos de puntuación, conectores u otros. Tercero, la integración de la información y el control de la comprensión. Una vez que verificas la coherencia de la información con la hipótesis formuladas anteriormente, integras dicha información a tus esquemas para lograr la construcción global del texto. Factores que determinan la comprensión de textos. El proceso de comprensión lectora no se produce de la misma manera en una persona que en otra. Es por eso por lo que no existen unas pautas estandarizadas para la práctica y o mejora de la comprensión al leer. Sin embargo, para que sí existan una serie de factores determinantes de la comprensión, podemos agruparles de alguna manera. Estos factores serían internos, externos. Para que sí existan una serie de factores determinantes de la comprensión, por agruparlos de alguna manera, estos factores serían internos, externos, motivacionales, organización del texto, textuales de la situación comunicativa y propósito de lectura. Características que posee el lector. El sujeto debe poseer un adecuado desarrollo de la habilidad lectora, lo que implica que haya una serie de procesos y esfuerzo cognitivo por parte del sujeto. Según Arias Castilla, citado por Brunner, nos dice que la percepción influye mucho en la comprensión de textos, ya que la velocidad con la que se reconocen las palabras ayuda en gran manera en aquellas personas hábiles en la lectura. También tenemos niveles de la comprensión de textos. La lectura se da en distintos niveles de profundidad porque los lectores captan en forma diferente. Para ello tenemos 3 niveles de comprensión lectora. Empezamos por el nivel literal. El nivel literal identifica el orden de las acciones por comparación, identifica características, tiempo y lugares explícitos. Segundo tenemos nivel inferencial. Buscamos relaciones que van más allá de lo leído. Explicamos el texto más ampliamente, agregamos informaciones y experiencias anteriores relacionadas con lo leído, con los saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. Este nivel también favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. Y por último tenemos el nivel crítico. En el nivel crítico emitimos juicios sobre los textos leídos, lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evolutivo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. ¿Qué es necesario para comprender un texto? Según Palinger y Brown en 1984, para comprenderlo, lo que se lee es necesario comprender los propósitos de la lectura, haciendo preguntas como ¿qué tengo que leer? ¿Para qué tengo que leerlo? Y por último, ¿para qué tengo que leerlo? Bien, seguido tenemos niveles de la comprensión de textos. Niveles de la comprensión lectora. La lectura se da en distintos niveles de profundidad porque los lectores captan en forma diferente. Experiencias anteriores relacionadas con lo leído, saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. En el pensamiento de Diveste y Gray, la toma de notas tiene por objetivo principal facilitar la memorización en el momento de la comprensión. Los estudiantes toman notas de lo que van entendiendo y después les es más fácil utilizar esta información. Para ayudarnos a resolver una tarea específica, entrena el pensamiento opuesto, que le permite al estudiante el análisis constante para así poder separar lo que es importante de lo secundario. Estrategias. El método Cornell consiste en dividir nuestros apuntes en 3 secciones.
La columna 1 derecha, el alumno debe reflejar las partes más importantes. La columna izquierda sirve para completar los apuntes principales escribiendo notas que nos ayudan a relacionar y comprender las distintas partes de nuestros apuntes. El área inferior sirve para elaborar un resumen. 2. Método de la página dividida. Es dividir el área en dos secciones, ideas principales y secundarias. 3. Las supernotas. Este método se basa en la utilización de recursos visuales. Utilizar gran cantidad de dibujos, gráficos, esquemas, colores y otros elementos. Símbolos y abreviaturas. Conviene que desarrollemos nuestro propio lenguaje de símbolos para escribir lo máximo con el mínimo esfuerzo. Recursos útiles. Se definen en 4 dimensiones de la toma estratégica de apuntes en estudiantes universitarios. 1. Organización de la información al anotar, tomando en cuenta si el alumnado sigue las mismas estructuras dada por el profesorado en clase. 2. Forma en la que se ampliaban los contenidos si ajustado a las lecturas. 3. Reflexión sobre los apuntes, sea de una forma descriptiva a través de dudas. 4. Valoración de la calidad del apuntado, tomando en cuenta si la toma de notas se produjo de una manera literal. Aspectos a considerar. ¿Cómo podemos realizar nuestros apuntes en clases de manera clara y breve y no terminar anotando datos irrelevantes? 1. Utiliza tu forma personal de tomar notas. 2. Anota ideas completas. 3. Utiliza palabra clave. 4. Ocúpate más por captar ideas principales, lo que se dice que cómo luce tu apunte. 5. Usa abreviaturas o símbolos para aquellas palabras o partes de palabras que se repiten. 6. Trata de tener al corriente tus apuntes. 7. Puedes dividir la hoja en 2 secciones para que en el espacio izquierdo anotes las ideas principales y en el derecho hagas anotaciones extras. 8. Utilizar una carpeta es otra buena idea, pues esta te permitirá anexar hojas para completar los temas. 9. Siempre que sea posible, dedica algunos minutos para revisar tus apuntes. Consejos de expertos. Es una parte esencial de nuestro proceso de investigación sobre estrategias para los tomas de apunte. Notes cada fragmento de información. Integra la tecnología dentro de tu rutina de toma de apuntes. Programa alertas para repasar tus apuntes con regularidad. Otros métodos de apuntes. Escribir solo las ideas principales. Utilizar abreviaturas propias. Dejar espacio a los lados y entre párrafos. Indicar las partes que el profesor dice que son importantes. Poner títulos claros y con colores. Seguir cogiendo notas aunque se pierda el hilo. Habrá veces que no te dé tiempo a apuntar determinadas ideas. Subrayar las ideas claves en momentos en que el profesor explique cosas menos relevantes. No pasar a limpio. Lo ideal sería que en la misma clase se cogieran unos apuntes lo suficientemente decentes como para poder estudiar de ellos. Numerar las hojas. La mayoría de estudiantes utiliza hojas sueltas para apuntar las cosas. Usar colores diferentes para distintos temas. No utilizar siempre azul o negro. En estos momentos hablaremos de la escritura. Ya dentro de la escritura vamos a hablar de definición, historia, funciones, características, importancia. Definición. La escritura es el conocimiento que oscila entre un cientificismo restringido y una metafísica débil. En consecuencia, en lugar de resumir esos conocimientos, contentémonos con plantear y esbozar la metodología epistemológica, que esa rama del conocimiento cultiva en lo que concierne la escritura. Historia. Según Roche y Roth, en 1994, explica cómo el hombre no sabía escribir. Con la escritura pictográfica, empezó el hombre a comunicarse con sus semejantes. Era una escritura muy sencilla, que hasta ahora ha servido como medio de comunicación entre los pueblos. Al término de esta investigación monográfica, hemos arribado a las siguientes conclusiones: que la estrategia es un proceso de alto nivel por el cual podemos alcanzar nuestros objetivos, ya sea uno o más. En estas podemos diferenciar varios tipos de estrategias, las cuales son las estrategias educativas, que están más
empleadas en el campo de la educación, de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y de los alumnos. Las estrategias colectivas, las cuales están más empeñadas en el colectivismo de todas las personas, en buscar un fin y un objetivo que va a beneficiar a muchos. Las estrategias personales, las cuales nos ayudan a mejorar y a perfeccionar nuestros objetivos o nuestras metas planteadas por uno mismo. Además de esto, tiene sus características, las cuales ayudan a mantener un solo rumbo directo al objetivo, teniendo en cuenta los recursos y la acción que se puede tomar en esta estrategia. Consecutivamente, tenemos a la toma de notas, la cual entrena el pensamiento y nos permite discernir entre lo bueno y lo malo de un texto. En este caso nos quedaremos con la idea, con el pensamiento de la señora María Leticia González Pérez, donde nos dijo que en el plano psicológico las notas dan mayor seguridad al estudiante y desarrollan su concentración en el contenido. Asimismo, le permiten después organizar la información recibida y discernir de lo que es de utilidad y organizar la información recibida para complementarla con las notas tomadas con su conocimiento. La toma de notas es una estrategia que se debe ejercitar. Con la práctica se convierte en una estrategia muy útil que los estudiantes pueden internalizar y usar no solo en la habilidad de comprensión auditiva, de comprensión lectora, sino en las habilidades de su propio aprendizaje y de su propia autoenseñanza. Bien, por último, tenemos al conocimiento de la escritura, que oscila entre el cientifismo restringido y la metafísica débil. ¿Será entonces que ese conocimiento es difícil o qué problema hay?